formalmente tiene, para mi situación particular, la componente -4 y la componente -6 aplicado en 2, 3. Bueno, si yo tengo acá una dirección cualquiera planteada por esta recta, y tengo yo sobre esta recta constituido un vector E, que es de módulo unitario, y observo que esta recta más o menos se corresponde con un ángulo φ que está con cierta aproximación, vamos a tomar así, 25 grados, expresado en grados sexagesimales, no sé, para tener una idea más o menos aproximada de cómo va esto. Entonces, noten ustedes acá que la derivada direccional de esta función, según ese ángulo φ, en el par 2, 3, va a ser simplemente igual a -4 por el coseno de ese ángulo de 25 grados, -6 por el seno de ese ángulo de 25 grados, que vaya a saber cuánto diablos va esto. Habría que hacer la cuenta, si alguno tiene una calculadora y quiere hacerla, hágala, ¿no es cierto? Y esto también va a ser igual a la norma del vector, en este caso sería, voy a escribir así, -4 al cuadrado más -6 elevado al cuadrado raíz cuadrada. Esta es la norma del vector gradiente, ¿no es cierto? Esta es norma del gradiente de f en 2, 3, multiplicado por el coseno del ángulo W. Por lo tanto, el ángulo W del cual estamos haciendo referencia nosotros no es otra cosa que este pequeño ángulo W del cual estamos considerando nuestra situación. Bueno, norma dije acá, ¿no es cierto? O sea que esto formalmente es igual a 16 más 36 raíz cuadrada, que vaya a saber cuánto vale, por el coseno de W. ¿Está bien? Bueno, esto sería la situación establecida para este caso particular. Y nosotros notamos acá que si, para el ejemplo, ¿no es cierto?, si W es igual a 0, entonces la derivada direccional, según según la orientación φ de este campo en el punto 2, 3, simplemente va a ser igual a la norma del gradiente del campo en el campo escalar en 2, 3, ¿no es cierto? Multiplicado por el coseno de 0, y esto que está acá es 1. Eso significa entonces de que esto va a ser simplemente igual, para este caso, como 16 más 36 raíz cuadrada, que corresponderá a un número racional, irracional o lo que sea, y estamos hablando allí de que nosotros acabamos de plantear que el direccionamiento que hemos planteado es el direccionamiento que coincide con la ubicación del vector gradiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando esa dirección coincide con el vector gradiente, nuestro ángulo W es 0, y de alguna manera la derivada direccional bajo esas condiciones es máxima, ¿no es cierto? O sea que acá estamos en presencia de decir que la derivada direccional es máxima en esta situación. ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí, profe. Cuando W es máximo. Y bueno, noten ustedes de que si nos ajustamos a una interpretación gráfica, al decir que nosotros, o sea, considerando la visión gráfica de esto, la visión gráfica de todo esto, lo que nosotros estamos planteando es que si nuestra función de dos variables igual a, creo que había escrito 16, sí, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, la visión gráfica de esa función, en una representación tridimensional. Noten ustedes de que acá estamos dando vida a la superficie, S,
que está en el espacio tridimensional, con la condición de que z es igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no es cierto? Estoy dando vida a esa superficie, y eso formalmente, en términos gráficos, se corresponde a una superficie que tiene determinada forma en el espacio tridimensional, y esa forma es la que hemos llamado nosotros por allí paraboloide de revolución, y ese paraboloide de revolución, de alguna manera, está acá representado por las trazas con respecto a los planos coordenados, y de alguna manera, pintarrajeando un poco en amarillo, estoy acá marcando esa superficie que está viva acá, flotante en el espacio tridimensional, puesto de esta manera, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es eso lo que estoy diciendo. Y obviamente estoy hablando del par ordenado 2, como había planteado al principio, que era el 2, 3. Bajo, marco mi vector gradiente, está en el plano XY, este vector gradiente es el de componentes menos 4, menos 6, ¿no es cierto? Está en el plano XY, este vector gradiente. Y acabo de considerar yo que la dirección en cuestión, donde colocaba mi vector, voy a marcar con verde para mantener acá la misma secuencia gráfica que había tenido, habíamos considerado que mi vector E estaba contenido en la misma recta que contiene al vector gradiente, por lo tanto el ángulo que forman ambos vectores es igual a 0, ¿no es cierto? Y en este punto, la función, por acá, admite una variación o una derivada direccional, o sea, la pendiente de la recta que es tangente a la superficie por acá arriba, la voy a marcar así más o menos, ¿sí? La pendiente de esta recta es la que está dada, o sea, si yo prolongo esto hasta el lugar donde la corta por acá, y sigo por acá, este ángulo que está acá, que lo podemos llamar como, no sé, delta, por así decir, entonces yo estoy diciendo acá, concretamente, estoy dando a entender la interpretación geométrica de todo este problema, y la tangente de delta, en este caso particular, es igual a la norma del gradiente de la función en el par 2, 3, que habíamos calculado acá como 16 más 36, si no me equivoco, ya chequeo, raíz cuadrada, ¿no es cierto? Que ese era el número que habíamos calculado, sí, 16 más 36, cuando la dirección coincide con la del vector gradiente. Y noten ustedes acá que el vector en esta situación, este vector, tiene el gradiente de f tiene una interpretación que en 2.3 apunta hacia la zona de mayor variación de la función. De f de x, ¿no es cierto? Y noten ustedes de que el vector está apuntando hacia la zona en donde la función admite su máximo valor, en definitiva, que en este caso se corresponde con el punto z igual a 16, ¿no es cierto? Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Queda claro, no es cierto? ¿Eso? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? O sea que el vector gradiente, para nosotros, de alguna manera, tiene una interpretación formal que indica, en cualquier lugar del dominio de la función, la dirección y sentido, que indica en definitiva la variación, la rapidez de variación de la función. O sea que el vector gradiente del campo escalar, digamos, tiene el atributo de indicar
la velocidad de variación de la función f de xy, y también indica la dirección, sentido de para dónde, vamos a escribirlo de esta manera, de dónde para dónde la función tiene su mayor variación. O crecimiento. Su mayor variación en el sentido de crecimiento, ¿sí? En el sentido de crecimiento. ¿Ven? Esto es importante entender o reconocer formalmente cuál es el concepto de, del vector gradiente sobre un campo escalar, ¿no es cierto? No sé si fue despelotado o no, cualquier cosa lo reitero, me lo vuelven a decir, pero básicamente esta es la idea, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Profe, ¿podría leer un poquito lo que escribió ahí porque se entrecortó todo en el... Ah, bueno, sí, Sí, avisen. Avisen. El vector gradiente, lo que estoy diciendo acá es que el vector gradiente de un campo escalar tiene el atributo o tiene la interpretación, el atributo o la interpretación de indicar la velocidad de variación de la función en un determinado lugar. Y también indica la dirección y sentido de, yo le puse acá, para dónde, o sea, hacia dónde la función tiene su mayor variación en el sentido de crecimiento. Y de alguna manera te lo muestro en términos de un pequeño ejemplo, al considerar yo acá ese paraboloide de la forma 16 menos x al cuadrado y menos y al cuadrado, y habíamos tomado en un punto cualquiera, 2, 3, y habíamos marcado el vector gradiente, y el vector gradiente indica la dirección y sentido que tiene hacia dónde va el mayor crecimiento de la función. Y fíjate que el vector, la flecha roja en el dominio de la función, marca para dónde la función tiene su mayor crecimiento. ¿Se entiende esto o no? Y lo hago de una manera mucho más simple todavía. Fíjate que yo acá tomé, todo esto fue para el caso bidimensional, o sea, cuando el dominio de la función es bidimensional. Pero yo voy a tomarte una ejemplificación cuando n es igual a 1, ¿sí? O sea, cuando n es, bueno, me voy a imaginar, por ejemplo, f de x igual a algo más simple, 16 menos x al cuadrado, ¿sí? Fíjate que 16 menos x al cuadrado tiene un dominio, el dominio funcional de esto, no es otra cosa que todos los x que pertenecen a los reales, ¿no es cierto? No existe ningún tipo de restricción. El dominio de esta función es todos los x que pertenecen a reales. Entonces, como existe una hermosa consideración de pensar en que cada uno de los puntos de la recta se condice con cada uno de los números reales, y como yo tengo acá un problema de una sola variable, acá tengo una sola variable, entonces formalmente existe una sola derivada, y formalmente el gradiente de esta función de una sola variable no va a ser otra cosa que un vector unidimensional que va a tener como componente 2 por x. Obviamente le voy a anexar el versor y para que se den cuenta de que estoy hablando de una entidad vectorial, ¿no es cierto? Tiene una sola componente. Y si yo estoy situado, por ejemplo, en x igual a 3, vamos a suponer, en x igual a 3, noten ustedes que el gradiente de f, en 3,
no es otra cosa que menos 2 por 3 versor i, o sea que esto es menos 6 veces versor i. Y si yo quiero dibujar ese vector, aplicado en 3, noten ustedes de que tengo que dibujar un vector que está, de alguna manera, mostrándome que está apoyado en 3 o aplicado en 3, pero que la flecha de ese vector me marca hacia el lado negativo de la variable, hacia el lado más pequeño de la variable, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo estoy acá en el punto 3, de alguna manera como si fuese una especie de habitante de este punto 3, y alguien me pregunta, che, ¿para qué lado te tendrías que ir para encontrar el máximo crecimiento de la función? Entonces, este señor diría, acá, sacándose el sombrero, diría, voy a darle bolilla al vector gradiente. Y el vector gradiente en 3 es igual a menos 6 veces i. Por lo tanto, si yo tengo que dirigirme hacia el lugar de mayor crecimiento de la función, me tengo que ir hacia donde me dice el vector. Y noten ustedes de que si asociamos la idea de que una función de esta naturaleza involucra un conjunto C de pares ordenados X e Y, tal que Y es igual a 16 menos X al cuadrado, entonces ese conjunto representado gráficamente en el plano XY, como estoy diciendo yo, no es otra cosa que un conjunto que se representa de esta manera, ¿no es cierto? Y que si yo estaba en X igual a 3, ponele que dije yo hoy acá, marqué ese señor que estaba como un habitante de X igual a 3, si yo tengo que decidir estando en 3 para qué lado tengo que ir para ver para dónde la función crece mucho, y fíjense que la entidad vectorial me está diciendo eso, que me tengo que dirigir hacia el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Ahora, noten ustedes de que a medida que me voy acercando al origen de coordenadas, a medida que me acerco al origen de coordenadas, el gradiente de f en función de x, que es igual a menos 2 por x versor y, lo voy a escribir de esa manera, a medida que me acerco a x igual a 0, el gradiente de f se hace en norma cada vez más pequeño. Al punto tal de que cuando llego a x igual a 0, el gradiente de f en 0 es nulo. ¿Se dieron cuenta de eso o no? ¿Sí? ¿Qué significa que el gradiente allí sea nulo? Y el gradiente que sea así sea nulo me indica a mí de que la función llegó a su tope, llegó a su extremo, y que yo sé, por la forma gráfica que tiene mi función, que estoy en una situación de un máximo en términos de los alrededores de x igual a 0, ¿no es cierto? Cuando estoy yo en una situación similar, pero con funciones de dos variables, noten ustedes que al estar trabajando con funciones de dos variables, donde me tomé el atrevimiento de hacer una representación gráfica de esa función, vieron ustedes de que el gradiente para esta situación gráfica, para esta situación formal, en xy no es otra cosa que el vector menos 2x, menos 2y, o si lo quieren expresar como menos 2x versor y más o menos, vamos a escribirlo bien ya, menos 2y versor j, ¿no es cierto? Y a medida de que nos vamos acercando a x y a y a 0, o sea que cuando x e y valen 0,
Noten ustedes de que en este caso particular el gradiente de este campo en el par 0, 0 es igual al vector nulo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que ante esa situación yo, entendiendo la representación gráfica de lo que estoy considerando, en el origen de coordenadas, mi vector gradiente es nulo, y significa de que allí yo pasé, como yo ya sé, ¿no es cierto?, pasé por un máximo de la función. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí, ¿Alguna profe. pregunta? Sí, profe. Bien, bien, bien. Ahora, todo esto es extensible. Imagínense que yo tomo otro ejemplo. Vamos a seguir con el negro. Yo tomo otro ejemplo y voy a continuar con la postura de esa función, ¿no es cierto? Y voy a tomar el ejemplo que literariamente por allí aparece escrito como función de la variable x y z, como por ejemplo 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Noten ustedes acá que damos vida, de alguna manera, a un conjunto. A un conjunto que lo voy a llamar, no sé, M. Fíjense que este conjunto M no es otra cosa que un cuarteto ordenado, X, Y, Z, W, con la condición de que W es igual a, obviamente, 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado menos Z al cuadrado. Noten ustedes que este conjunto M es un conjunto que no es graficable. ¿Se dan cuenta, no es cierto? No es como lo que estuve viendo hasta ahora yo, que puedo trazar curvas o puedo trazar superficies. Este es un conjunto que acá no es graficable, pero, noten ustedes de que, obviamente, recuerden de que el dominio de esta función es igual a cualquier situación numérica que está en R a la 3, ¿no es cierto? Fíjense que está definido para cualquier terna ordenada X y Z, ¿no es cierto? El dominio de la función está en cualquier lugar de R a la 3. O sea, R a la 3, perdón, es el dominio de esta función. El gradiente de esta función, el gradiente de este campo escalar de tres variables, va a ser igual a tener tres componentes. La derivada parcial respecto de x, en cualquier lugar xy, coma, la derivada parcial respecto de y, en cualquier lugar xy, coma, la derivada parcial respecto de z, en cualquier lugar xy, y esto, para el ejemplo en particular, va a ser igual a menos 2x, menos 2y, menos 2z, ¿no es cierto? Y si yo estoy en la terna ordenada 1, 1, 1, por una cuestión de simplicidad, fíjense que la terna ordenada 1, 1, 1 es ubicable geométricamente en una gráfica en perspectiva. Pero, ¿qué es lo que estoy considerando yo ahí? Una perspectiva gráfica del dominio de la función, no una representación gráfica de la función como de alguna manera algunos de ustedes y yo en particular nos acostumbramos a dibujar. Entonces, si es que yo estoy en la terna ordenada 1, 1, 1 del dominio de la función, esto que está acá es 1, 1, 1, este punto que está acá es dominio de la función, noten ustedes de que bajo esta situación el gradiente f es igual a menos 2, menos 2, menos 2, en la terna ordenada 1, 1, 1, ¿no es cierto? Eso hay que dejarlo aclarado. El gradiente de la función en 1, 1, 1 es igual a menos 2, menos 2, menos 2. Y menos 2, menos 2, menos 2 no es otra cosa que un vector que tiene dos unidades según la orientación X, dos unidades según la orientación Y negativa, ¿no es cierto? Y dos unidades según la orientación Z negativa. Y eso no es otra cosa que un vector que de alguna manera está ubicado por acá y pasa obviamente por el coordenadas, y esto que está acá será el gradiente del campo en la terna ordenada 1, 1, 1. ¿Y qué estoy diciendo yo acá? De que la consideración se mantiene y la variación de la función según esta dirección, que sería una derivada direccional según
una dirección que va de 1, 1, 1 a 0, 0, 0. Fíjense que lo que estoy diciendo es eso, ¿no es cierto? Es igual a la norma de ese gradiente. En 1, 1, 1. O sea que es igual a 4 más 4 más 4 raíz cuadrada, o sea que esto no es otra cosa que raíz de 3 por 2, ¿no es cierto? Esa es la norma del vector y ese es el indicador de variación. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia el origen de coordenadas. ¿Y no es acaso en el origen de coordenadas donde esta función adquiere su mayor valor? Fíjense que el mayor valor que toma la función es hacia el origen de coordenadas. Es en el origen de coordenadas. O sea que el mayor valor de la función de este campo de 3 variables ocurre en 0, 0, 0. Ahí ocurre, ¿no es cierto? Y en ese lugar, en este lugar, en 0, 0, 0, ¿cuánto vale el gradiente de f en 0, 0, 0? Y el gradiente de f en 0, 0 vale 0, 0, 0, porque 2 por 0 más 2, 2 por 0, 2 por 0 y 2 por 0 corresponden a la terna ordenada 0, 0, 0, ¿no es cierto? O sea que en donde el gradiente se anule, vamos a concluir, por así decirlo, es que en donde el gradiente se anule, tengo la posibilidad que la función pase por una situación de máximo, pero también puedo pasar por una situación de mínimo. Y también puedo llegar a pasar por una situación llamada punto de silla. Y miren, les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo de los que ustedes conocen, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo de lo que ustedes conocen. Vamos a tomar, por ejemplo, f de x, vamos a tomar el caso unidimensional, que es el caso más simple, f de x, igual, por ejemplo, x al cubo. ¿Sí? X al cubo tiene obviamente un dominio de esta función, el dominio funcional de esto, es obvio de que son todos los reales, ¿no es cierto? Son todos los reales. Si yo considero el gradiente de esta función, el gradiente de esta función es un vector unidimensional que no va a ser otra cosa que 3x por el versor y. Y fíjense que en x igual a 0, el gradiente de esta función, o sea, su componente medida en términos de la derivada, 0, en x igual a 0, vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el vector nulo. Pero si yo observo en términos gráficos esta situación, la función cúbica, de alguna manera, tiene una representación gráfica de esta naturaleza, más o menos, ¿no es cierto? Esto es x y esto es y. Y en este lugar, el vector es nulo. Y la función no pasa ni por un máximo ni por un mínimo. ¿Se entiende? ¿Pasa por dónde? Por un punto de silla. Profe, Sí. O eso no punto de se llama inflexión, como le también, llamaban ustedes. eso Escucho. que también se lo llama punto de inflexión, eso le iba a preguntar. Sí, 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 sí. En realidad, punto de silla se llama a
la geometría existente en n igual a 2. Fíjense que esto que está acá en n igual a 1, esto le llamamos punto de inflexión. Pero vamos a tomar un caso para n igual a 2. Entonces nosotros vamos a tomar así, f de xy, y vamos a considerar, por ejemplo, una situación de esta naturaleza. X al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que si yo analizo el dominio de esta función, el dominio de esta función es exactamente igual a el producto cartesiano de R por R, ¿no es cierto? Es todo R a la 2. ¿Sí? No hay dificultades al respecto, ¿no es cierto? Cualquier par ordenado xy da vida a esta función. Ahora, si yo considero el gradiente de esta función, en cualquier par ordenado xy, el gradiente de esta función va a ser igual a 2x, primer componente, y menos 2y, segunda componente, ¿no es cierto? O, si lo quieren escribir, como 2x versor y menos 2y versor j, como quieran escribirlo, ¿no es cierto? Ahora, noten ustedes de que en el par ordenado xy igual a 0, 0, el gradiente de la función en 0, 0 es igual al par ordenado 0, 0, o sea que ambas componentes se anulan. Y noten ustedes de que la función no pasa, no ocurre, ni un máximo, ni un mínimo. Porque fíjense cuál es la estructura analítica de la función. X al cuadrado menos y al cuadrado. Esto, de acuerdo a los valores de x y de y, ni crece indefinidamente ni decrece indefinidamente, por así decirlo. Al punto tal de que si lo miro en una interpretación gráfica, lo observo como una superficie que cuando busco las trazas con respecto a los planos coordenados, me encuentro yo con que la función tiene hacia el semieje y hacia el eje y negativo, por así decirlo, un comportamiento de una forma parabólica para x igual a 0, ¿no es cierto? De una forma parabólica que está por debajo del plano xy. ¿Sí? Fíjense que esta curva que está acá no es otra cosa que la curva f de 0i igual a menos i cuadrado, ¿no es cierto? Es una forma parabólica de esta naturaleza. Y si lo miro en términos de la intersección con el plano coordenado xz a mi problema, entonces i vale 0, y en esa condición fíjense que la función tiene una forma gráfica que no es otra cosa que una parábola que lado de atrás también sigue siendo una parábola, y esta parábola no es otra cosa que una f de x0 igual a x al cuadrado. O sea que de alguna manera, lo que estoy así mostrando, es que la superficie, de acuerdo a cómo la mire, tiene una forma que la puedo llevar y la dibujo por separado, después la oriento, la puedo llevar a un pensamiento de esta naturaleza. Fíjense que cambié un poquito la orientación nada más, ¿eh? ¿Se entiende esto o no? Y esto que está acá, de alguna manera, es una forma geométrica que tiene una visión como si fuese, en un sentido, como una parábola, y en el otro sentido, como si fuese otra parábola, y esto es lo que de alguna manera tiene una forma o aspecto de silla de montar. ¿Se entiende o no? Es una visión nada más gráfica. ¿Qué es lo que yo acá
intenté de alguna manera dibujar, y esa visión acá, de alguna manera, me estaría dando algo. Le dije, yo cambié la orientación nada más. ¿Se dan cuenta más o menos qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, sí, profe. Correcto. Entonces, la palabra silla de montar obviamente es algo que puede describir lo que le ponen arriba al pobre caballo para que se siente el chofer del caballo, y obviamente eso es representable en un espacio tridimensional, ¿no es cierto? Ahora, fíjate que nuestra silla de montar en un espacio unidimensional no tiene esa representación, pero tiene el mismo comportamiento porque de alguna manera tiene su gradiente nulo. O sea entonces que de alguna manera, para describir situaciones de un crecimiento grande de la función, un crecimiento bajo de la función, o un crecimiento que bajo ciertas direcciones es crecimiento y bajo ciertas direcciones es decrecimiento, entonces nosotros podemos considerar de que la condición necesaria, la condición necesaria para que ocurra alguna de las situaciones descriptas es que el gradiente del campo sea el vector nulo. ¿Sí? Esta es la condición necesaria. Ahora, yo no sé si eso me representa un máximo, un mínimo o algo por el estilo. No tengo la más mínima idea local, ¿no es cierto? Pero debe quedar claro de que, o sea, debe entenderse claramente que si tengo un campo escalar de dos variables y tengo en x sub 0 y sub 0 un máximo local, será porque f en x sub 0 y sub 0 es mayor que f en xy para todo xy que pertenece a un entorno alrededor de x sub 0 y sub 0 adecuado, obviamente de amplitud delta. ¿Se entiende? Y tendré yo un mínimo local si f en x sub, sí, está bien, en x sub 0 y sub 0 es menor que f de xy, obviamente para todo xy que pertenece al entorno adecuado, x sub 0, x menos x sub 0 más y menos y sub 0 cuadrado, raíz cuadrada de amplitud delta, ¿no es cierto? Ahora bien, tendré yo un punto de silla o punto de ensilladura local si f de x sub 0 y sub 0 es mayor o es menor a f de xy para ciertos valores xy que pertenecen al entorno y para ciertos valores de xy que pertenecen también al mismo entorno. ¿Se entiende? O sea, se cumplirá también para todo xy una situación en donde existirá un valor más grande o más chico
para los pares ordenados x, y que pertenecen al entorno del punto x0 y 0, ¿no es cierto?, de amplitud delta. Lo voy a escribir de esta manera porque es un poco más compacto. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo yo, no es cierto? ¿Sí? Lo cual, desde el punto de vista, llamémosle así, gráfico, es entendible, obviamente, para el caso de funciones de dos variables, porque lo que estoy diciendo yo acá es que para la situación de un par ordenado x0 y sub 0, puede ocurrir de que pase una cosa como esta. ¿Se entiende? Entonces, en este lugar, x0 y 0, el gradiente de f en x0 y 0 es igual al par ordenado 0, 0, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y acá estoy en una situación de máximo. ¿Qué significa también? Que la derivada parcial de f respecto de x, en este punto x sub 0 y sub 0, es igual a 0, y que la derivada parcial respecto de y en x sub 0 y sub 0 es igual a 0, como condición de que los componentes del gradiente son nulos, ¿no es cierto? Y si las derivadas parciales son nulas, en ese punto, significa que existe un plano tangente a la función, dibujo una porción nada más del plano tangente, que es horizontal, ¿no es cierto? Este plano tangente, esta que está acá es la representación de f de xy, ¿no es cierto? Y este plano tangente es horizontal. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ahora bien, una situación de esta naturaleza también podría ser interpretada en términos gráficos si planteamos algo que ya está dicho, pero que no lo hemos graficado nada más, en donde en el par x0 y 0 ocurre una situación descriptiva de esta manera, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, acá el gradiente de la función en x sub 0 y sub 0 también es igual a, obviamente, el par 0, 0. O sea que las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el par ordenado x0 y 0 son nulas, ¿no es cierto? Y de alguna manera estoy indicando de que ante esta situación tengo yo un plano que es tangente a la superficie f de xy en el par ordenado x0 y 0, donde digo que esto que está acá es la f de xy, ¿no es cierto? Y este que está acá es el plano tangente. ¿Está bien? Y que es horizontal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las dos rectas que describen ese plano tangente, las dos posibles rectas que describen ese plano tangente, cuyas pendientes están dadas por las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, son nulas, y por lo tanto el plano es horizontal. Y la tercera situación que me queda, descriptivamente hablando, y que responde a la misma, llamémosle así, cuota de que el gradiente es nulo, es obviamente lo que habíamos llamado punto de silla, en el par ordenado x0 y 0, y en el par ordenado x0 y 0, ese punto de silla de alguna manera lo estoy por describir yo como una cosa que representa a la superficie bajo una condición de esta naturaleza, en donde dibujo nada más que parte de la superficie, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, el resto no lo dibujo. Entonces, en este lugar acá estoy en el par ordenado x0 y 0, y acá nuevamente el gradiente de la función en este par ordenado x0 y 0 es nulo, o sea, es el vector nulo, o sea que las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el par x0 y 0 también se anulan. ¿Sí? Y eso significa que el plano que es tangente a la superficie es un plano que está ubicado por acá y que tiene la propiedad de ser tangente a la superficie en este punto, pero como ven,
la superficie, en los alrededores del entorno, alrededor de x0 y 0, la superficie está para ciertos xy por arriba del valor que toma la función y para otros valores por abajo. A diferencia de lo que pasa en esta situación, en donde acá, en un entorno alrededor del x0 y 0, la función está siempre con valores por debajo para todos los x y y acá está obviamente en un entorno la función por arriba de los que corresponden al entorno xy, de los valores que toma la función en ese entorno, ¿no es cierto? Que es lo que yo de alguna manera terminé por describir en una situación así un poco analítica, de indicar de que para estas consideraciones la función está por arriba de lo que le corresponde a los xy del entorno, por debajo, y a veces por arriba y a veces por debajo. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que nosotros llamamos, esto es lo que nosotros llamamos mínimo local, y esto es lo que nosotros llamamos máximo local. Digo local porque no sé cuál es el comportamiento de la función en líneas generales. Ahora, si nosotros miramos el ejemplo formal que habíamos estado viendo por acá arriba, se dieron cuenta que una función de esta naturaleza, no solo que en el par ordenado x0 y 0, una función de esta naturaleza, no solo en el par ordenado x0 y 0 tiene un mínimo, perdón, un máximo, sino que es un máximo absoluto. ¿Y cómo yo me doy cuenta que es el más grande de todos? Y por la naturaleza formal que tiene la estructura analítica que tiene la función. O sea que no solo que el gradiente se anula en el par ordenado 0, 0, para este caso, sino que la función allí adquiere el valor mayor. ¿Se entiende? Pero si yo tengo una estructura formal que no sé cuál es su comportamiento, llamémosle así, descriptivo gráfico, y muy poco puedo decir. A lo sumo, puedo decir que tendré la posibilidad de que se traten de puntos que sean máximos, mínimos o puntos de silla. Pongamos a modo de ejemplo f de xy igual a, qué sé yo, voy a copiar un ejemplo que tengo acá en un libro. 2x al cubo, no sé con qué me voy a sacar con esto, pero bueno, no importa, menos 9x al cuadrado más 12x más 2y al cubo menos 3y cuadrado más 1. Bueno, es un despelote, ¿no es cierto? Ahora, noten ustedes que el dominio de esta función, obviamente, está incluido o es igual a r a la 2, ¿no es cierto? El dominio es todo el plano xy. Bueno, es obvio que el gradiente de esta función, en cualquier lugar xy, va a ser igual a una componente que es la derivada parcial respecto de x, que en este caso particular es 6 veces x al cuadrado, menos 18 veces x, más 12, componente horizontal, y luego la componente vertical de esta, o la otra componente de este vector gradiente se corresponde con la derivada parcial respecto de y, que en este caso particular es igual a 6y cuadrado menos 6y, y se me terminó el cuento. ¿Sí? Entonces, la condición necesaria para que exista situación máximo, mínimo, punto de silla, en algún punto del dominio, será que la derivada parcial respecto de la variable x en cualquier lugar xy, y la derivada parcial respecto de y en cualquier lugar xy, que son las componentes del gradiente, sean ambas cero, ¿no es cierto? Es eso lo que estoy formalmente acá indicando, ¿no es cierto? Entonces, si esto tiene solución, esa solución da vida a un pequeño conjunto de números xy llamados puntos críticos.
de la función, ¿no es cierto? Ahora, para este problema en particular, fíjense que yo tengo acá que 6x al cuadrado menos 18x más 12 tendrá que ser igual a 0, y 6y cuadrado menos 6y tendrá que ser igual a 0. ¿Se entiende? Ahora bien, noten que se ha conformado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde este sistema de ecuaciones tiene la suerte de que una ecuación depende exclusivamente de la variable x y la otra ecuación depende exclusivamente de la variable y. O sea, tengo suerte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo me encuentro acá con que este sistema de ecuaciones va a tener solución, por ejemplo, si y es igual a 0, ¿se entiende? Fíjense que estoy tomando la ecuación de abajo y estoy escribiendo y que multiplica a 6 por i menos 6 igual a 0, entonces yo estoy viendo que una posibilidad es que i sea igual a 0 y que la otra posibilidad sea i igual a 1, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora, si yo tomo la ecuación superior, que es 6x al cuadrado menos 18x más 12, y la igualo a 0, fíjense que todo esto son múltiplos de 3, por lo tanto, esto sería escribir lo mismo que escribir 2x al cuadrado, 6x más 4, ¿no es cierto? Creo que no cometí error. Y esto acá me va a dar la factibilidad de 6 más menos 36, menos 4 por 2 por 4, raíz cuadrada, sobre 2 por 2, ¿no es cierto? Como situación de resolución. Y esto me da 6 más menos, acá abajo tengo un 4, y esto es 36 menos 4 por 4, 16 por 2, 32, ¿no es cierto? ¿Sí? 32. Y esto acá, si todo me ha ido bien, corresponde a 36 menos 32, es 4, raíz cuadrada, fabuloso, sobre 4, o sea que de alguna manera esto me produce a mí 6 más 2 sobre 4, y me produce a mí 6 menos 2 sobre 4, ¿no es cierto? Y esto que está acá es 8 dividido 4 es 2, parece ser, y esto que está acá es 4 y esto es 1. Por lo tanto, de alguna manera yo concluyo acá que tengo dos valores de x, un valor x igual a 1 y un valor x igual a 2. De allí está entonces que si lo miro a todo esto en el dominio de la función, con esa función que he considerado, donde esto que está acá es el eje x y esto es el eje y, tengo yo acá x igual a 1 para, por ejemplo, i igual a x a 1 para i igual a 1, o sea que es esto que está acá. Y luego tengo x igual a 2 por acá, y 0 y con i igual a 1. O sea que de alguna manera tengo yo 4 puntos críticos, un punto que es el 1, 0, el otro punto crítico que es el 2, 0, el otro punto crítico que es el 1, 1, y el otro punto crítico que es el 2, 1. Tengo 4 puntos críticos, 4 puntos críticos. Ahora bien, ¿qué tienen cada uno de estos puntos críticos? No tengo la más mínima idea. Yo no sé si estos puntos críticos se corresponden a máximos, mínimos o puntos de silla, ¿no es cierto? O sea, en P de coordenadas 1, 1, yo puedo tener una silla, puedo tener un máximo relativo, puedo tener un mínimo, pero en realidad yo no sé qué tengo. ¿Está bien? Lo mismo en Q2, 1, lo mismo en R1, 0, y lo mismo en S2, 0, ¿no es cierto? Le llamé de esa manera a los puntos que encontré. En realidad yo no sé lo que tengo en cada una de estas situaciones, pero puede ser que tenga alguna de las tres. ¿Se entiende lo que hice hasta ahora?
Sí, profe. Bien, 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 bien. Bueno, ahora yo les voy a dar la receta de saber qué es esto, y obviamente les voy a dejar a ustedes que estudien de dónde sale esa receta, que no es muy difícil, ¿no es cierto? Pero de alguna manera lo que yo estoy enunciando acá, a continuación de esto, sería la condición suficiente para saber qué representa cada punto crítico. ¿Está bien? Noten ustedes que F en el par ordenado 1, 1 es igual, y bueno, obviamente me tengo que ir hasta la función, no tengo ni idea de cuánto vale la función porque ya me olvidé, pero por acá arriba, si yo sustituyo F en 1, 1, es igual a, anoto por acá, 2 menos 9 más 12 más 2 menos 3 más 1. Parece que tengo eso, ¿no es cierto? Por acá tengo 2 con 1, se me va con 3, se me fue, mejor dicho. Esto sería 12 menos 9, ¿no es cierto? Sería 3 más 2, 5, ¿no es cierto? Si mi cuenta está bien hecha, F en 1 responde la miércoles. F en 1, 1 vale 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, en 1, 1, 5, la F tendrá una condición de máximo relativo, porque está condicionado a la zona esa, tendrá una condición de mínimo relativo, o tendrá una condición de punto de silla, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, cualquier situación de estas es la que puede estar pasando en 1.1.5, ¿no es cierto? Bueno, en realidad esto se discierne o queda resuelto en términos de una función auxiliar llamado h de xy, que es igual a la de segunda respecto de x en el par ordenado xy. Yo le estoy dando la receta, ojo, no estoy demostrando, ni es nada evidente, por la derivada parcial segunda respecto de y en el par xy, menos la derivada parcial cruzada elevado al cuadrado en el par xy. Para mi problema en particular, noten ustedes de que la derivada respecto de x, f respecto de x, es igual a 6x al cuadrado menos 18x más 12, ¿no es cierto? Y la derivada parcial segunda respecto de x no es otra cosa 12x menos 18. Y la derivada respecto de y es igual a 6y cuadrado menos 6y, y la derivada parcial segunda respecto de y es 12 veces y menos 6, y obviamente me queda acá la derivada parcial de f respecto de x respecto de y, que en este caso particular es 0, ¿no es cierto? Porque si derivan esto respecto de y les da 0, ¿no es cierto? Entonces, noten ustedes acá que era la miércoles, carajo. Esto, que lo puedo copiar, lo voy a pegar por acá, en la fórmula esta, para este ejemplo particular. Pero la miércoles, carajo, se me perdió.
Ah, yo puse agregar nota. Qué loco que soy. Deshacer, no, póngale. Sí, no importa, ya está. Bueno, era 12x menos 12 y 12y menos 6. Eso era así para nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, h en 1, 1 es igual a 12 menos 12 por 12 menos 6. Y esto que está acá es 0. ¿Puede ser? Si mi cuenta está Sí, bien profe, hecha. 0. 12 menos 12, sí, hice bien aparentemente la cuenta. Tengo la ligera impresión de que acá tengo un error. Un segundo. A ver. ¿Tengo bien escritas las derivadas parciales? No, ve, acá tengo un error. Porque es 12x menos 18. ¿Sí? Acá tengo el 18. Es 12x menos 18. Junarán 7. Y el otro, a ver, hice bien, sería 12x menos 6. Sí, el otro está bien. O sea que es 18. O sea que esto sería 12 menos 18. Y dejó de ser 0. Esto es igual a menos 2 por 6, ¿no es cierto? Y esto es igual a menos 12. ¿Está bien? No, profe. 12 menos 18 es menos 6 Menos por, 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6. Perdón. Bien. y le queda menos 36. Sí, señor. Bien. Menos 36. Como este número es negativo, entonces en 1, 1, 5 tengo un punto de silla. ¿Sí? Esa es la receta. El otro lugar que tenía problemas yo era en el punto Q de coordenadas 2, 1, ¿no es cierto? Entonces, en Q de coordenadas 2, 1, implica que H en 2, 1 es igual a, en este caso sería 12 por 2 menos 12, que multiplica, menos 18, dejé mal escrito acá, menos 18, que multiplica a 12 por 1 menos 6. Y esto que está acá es 24 menos 18, es 6, ¿no es cierto? Y esto que está acá es 6, corrijan si mi cuenta es incorrecta, y esto es 36, y esto es positivo. Al ser H en el punto Q positivo, y la derivada parcial segunda respecto de X, que es igual a 12x menos 18, y la derivada parcial segunda respecto de X en el par ordenado 2, 1, como no depende de Y, simplemente depende de X, esto será simplemente 12
por 2 menos 18. Esto que está acá es igual a 24 menos 18, o sea que 6 dije, y esto que está acá es mayor que 0, o positivo. Entonces, en 2, 1 y no sé cuánto vale la función f de 2, 1 que hay que calcular, tengo un mínimo relativo. ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo? Esta es la receta. Entonces, voy a copiar la receta acá, completa. Ustedes terminarán de completar la cuenta para las distintas situaciones. Tengo yo acá lo siguiente. El campo escalar f de xy, la condición necesaria para la existencia de puntos críticos, es que el gradiente del campo sea nulo, o lo que es lo mismo, derivada parcial respecto de x igual a 0, derivada parcial respecto de y igual a 0, y que este sistema tenga solución. Este sistema de ecuaciones tenga solución. Obviamente no es un sistema lineal, o sea que para encontrar la solución de esto es necesario rebuscársela, ¿no es cierto? Pero si este sistema tiene solución, significa entonces de que tendré yo un conjunto de puntos P sub i de coordenadas x sub i y sub i. ¿Está bien? Que anulan este sistema. Entonces, para saber qué significa cada situación, nosotros tenemos que en el punto P sub i de coordenadas x sub i y sub i, si es la función h llamada hessiano también por allí, en el par ordenado x sub i y sub i, igual a la derivada segunda respecto de x dos veces en el par ordenado x sub i y sub i, por la derivada parcial segunda en el par ordenado x sub i y sub i, menos la derivada segunda, dije, menos la derivada segunda pero cruzada, elevada al cuadrado, en el par ordenado x sub i y sub i. ¿Está bien? Entonces, puede ocurrir que h en x sub i y sub i sea positivo, como fue lo que pasó por acá. ¿Sí? ¿Vieron? Si mi cuenta estaba bien hecha, mi h en el punto que encontré como solución del sistema era positivo. Entonces, si es positivo y la derivada parcial segunda respecto de x en x sub i y sub i es negativa o es menor que 0, entonces en x sub i y sub i, f de x sub i y sub i, ¿no es cierto? Porque fíjense que es un punto del espacio tridimensional, ¿no es cierto? Tengo un punto máximo relativo. ¿Y cuánto vale ese máximo relativo? Ese máximo relativo igual a f en x sub i y sub i, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, si ocurre que f sub xx en x sub i y sub i, o sea, en alguno de los sub i, es positivo, entonces, en x sub i y sub i, f de x sub i y sub i, tengo un mínimo relativo igual a f de x sub i y sub i, ¿no es cierto? Para su índice que corresponda, ¿no es cierto?
Ahora bien, si h en x sub i es menor que 0, entonces tengo punto de silla. Tengo en x sub i, f x sub i, tengo punto de silla. Y si h en x sub i es igual a 0, este método no me sirve y debo analizar de otra manera. Que sería en el criollo nuestro, arreglate como puedas. Pedí ayuda a los dioses, preguntá a alguien que sabe, o, por ejemplo, intentá graficar. En la zona del dominio x sub i y sub i. ¿Se entendió esto que dije? Sí, profe. La única duda que tengo yo es cuando es igual a 0, ¿verdad? El método No falla, sirve. digamos. No Claro, es que el método falla, no me sirve. claro, pero eso en la matriz de Lesiano, al ser 0, tengo, digamos, un caso de donde el determinante me queda singular, por eso me queda 0. Entonces, en las derivadas tendría o sea, serían linealmente dependientes esas derivadas, por eso es que No, falla, digamos. Y, y, no. y, No, porque vos lo que me estás y diciendo porque, acá, que h, entiendo que h tiene una representación matricial, pero no es necesariamente no es una matriz. Porque h está construida, perdón, si la querés indicar matricialmente, de esta manera. ¿Sí? ¿Está bien? Esa sería la representación de lo que nosotros llamamos hessiano. Pero esto no tiene ningún tipo de indicador respecto a la independencia lineal. No te confundas con el criterio de las raíces de las formas exponenciales que salían del polinomio característico de la ecuación diferencial de segundo orden. No te confundas, no te confundas. No te confundas. No tiene nada que ver con eso. ¿Está bien? Simplemente que si h es igual a 0, el método construido no me dice nada, porque el método construido está en términos de un signo que surge de algo que yo hice referencia por acá y que está en relación a esto. F en x sub 0 y sub 0 menos f de xy, o bien, vamos a escribirlo tal vez de una manera un poco más elegante, f de xy menos f en x sub 0 y sub 0 es eventualmente mayor, eventualmente menor, o eventualmente, vamos a decirlo así, de a 1, o es menor que 0 para todos los valores de x y, para todo
xy que pertenecen a un entorno de amplitud delta alrededor de x0 y 0, para todo xy que pertenece a un entorno alrededor de x0 y 0 de amplitud delta, o bien es eventualmente para ciertos valores y para ciertos valores mayores que 0 o menor que 0, para algunos xy pertenecientes a el entorno alrededor de x0 y 0 de amplitud delta. ¿Se entiende? Y de esta relación que está acá, surge, por un proceso de aproximaciones, la expresión h, que por una cuestión mnemotécnica es usada mediante una notación matricial, pero que no tiene nada que ver con una matriz en particular. Profe, ¿Se entiende? entonces es un pseudo determinante y tiene más que ver con digamos, signo. el signo de la derivada, claro. No, Ahí está, porque no lo llames ni siquiera pseudo. No. Ni lo llames determinante. o Ni sea, siquiera lo llames. lo veo como una ayuda a memoria, ¿no? Ah, bueno, si querés, está bien, listo, no hay ningún problema. Pero la realidad es, cuando te pongas a leer un poco el aspecto teórico de esto, te vas a encontrar de dónde sale esa expresión H, ¿no es cierto? Y vas a ver que en H se ajusta a esta estructura analítica. Pero bueno, si le querés describir mnemotécnicamente, le podés decir el determinante hesiano, si querés. Pero bueno, es un problema de darle un nombre nada más, pero no darle un significado, en términos de un determinante. Eso que te quede claro. ¿Está bien? Claro, porque yo vi en el libro, digamos, en el que estaba viendo, no estaba muy explícito eso y lo trabaja y llega, digamos, al resultado del determinante y después muestra, obviamente, que se puede simplificar la derivada cruzada porque da lo mismo por la regla de Schwarz, digamos. Sí, Pero, exactamente. pero eso me confundía, digamos, si había una dependencia lineal o no ahí porque no lo explicitaba, digamos. No. Es más, en la estructura formal de tu problema aparece la derivada parcial respecto de x respecto de y, la derivada parcial de y respecto de x, y luego por lo que vos dijiste, esto que está acá son iguales, ¿no es cierto? Por el famoso teorema de Schwarz. O sea, estas dos son iguales por el teorema de Schwarz. ¿Está bien? Claro, ahora me queda más claro. Está bien, Perfecto, está bien, sí. está bien. Yo simplemente me fui al aspecto mnemotécnico de esta situación. Planteo un pequeño ejemplo nada más ahora. Copio otro ejemplo acá del libro, no sé, a ver qué me encuentro. A ver con qué cosa rara me encuentro acá. A ver, no sé, me puedo llegar a meter en un brete acá que después estoy 3 horas para salir de acá, pero no importa. Vamos a tomar un ejemplo. Ayúdenme a controlar mis errores. Ahí tengo mi campo. ¿Está bien? Bueno, como tengo que hablar del gradiente, tengo que hablar de las derivadas parciales. Obviamente el dominio de esta función es todo R a la 2, ¿no es cierto? No existe problema. O sea, el dominio de este campo es realmente igual a R a la 2. Concretamente, igual. Vamos a escribir acá igual para no andar. La derivada parcial de esta función respecto de la variable x es igual, y tengo un primer elemento que es y por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo respecto de x, que sería negativo, ¿no? ¿Hice bien? Y la derivada parcial de la función respecto de y es igual al primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo respecto de y, que es negativo, o sea que me queda 1, así. ¿Puede ser? Y esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Y acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
a ver, acá tengo formalmente 3 menos x menos y igual a x por y, y por acá tengo x por 3 menos x menos y igual a x por y. O sea que tengo un sistema de dos ecuaciones con que no, ¿no es cierto? O sea que no necesariamente es simple de resolver. Pero de alguna manera, de acá puedo deducir que si excluyo a y igual a 0, esto me conduce a un 3 menos x menos y igual a x. Y si excluyo x igual a 0 de acá, me conduce a un 3 por x menos y igual a y. ¿Puede ser o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo que de acá tengo una situación que me daría a mí vida a una cuestión que sería 3 menos 2x menos y igual a 0, y de acá algo que me da vida a 3 menos x menos 2y igual a 0. ¿Hice bien? Y esto no es otra cosa que una relación rectilínea de y con x, ¿no es cierto? O sea que si la miro en el criollo básico, esto es y igual a 3 menos 2x, y si la miro en el criollo básico acá, esto es y igual a 3 menos x sobre 2. ¿Hice bien? Y esto acá, si lo miro gráficamente, me representa, a ver qué me resulta acá, una recta que tiene pendiente ordenada en el origen 3, vamos a decirlo así, pendiente negativa, o sea que, y corta el eje X en 3 medios, ¿no es cierto? O sea, por acá, si lo dibujo a cierta escala. Esto sería la primera circunstancia gráfica. Y esto que está acá tiene pendiente ordenada en el origen en 3 medios, o sea que estoy por acá, y pendiente, y bueno, va a cortar en x igual a 3, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera estoy diciendo por acá, o sea que lo voy a dibujar con otro colorcito para... Por lo tanto, si es que tengo simultaneidad de condición, va a estar esa simultaneidad, va a estar dada ahí, ¿no es cierto? Tengo eso, ¿no? ¿Se ve eso, no? O sea que, de alguna manera, estoy diciendo 3 menos 2x igual a 3 menos x sobre 2, por lo que acá todo este despiole me conduce a 6 menos 4x igual a 3 menos x, o sea que de alguna manera tengo acá 6 menos 3 es 3, igual a 4x menos x, o sea que sería 3x, con lo cual estaríamos hablando de que en x igual a 1 tengo una situación formal de cuestión, ¿no es cierto? Puede ser. Y obviamente, y cuando x vale 1, mi condición y me va a dar 1, ¿no es cierto? ¿Hice bien? Porque si x vale 1, 3 menos 2 es 1. Y bueno, en el otro lugar también, ¿no es cierto? 3 menos 2, 3. 3 menos 1. Ah, está bien, sí, 3 menos 1. Ah, está bien, me da lo mismo. Sí. Yo dije qué loco que soy. O sea que el par ordenado 1, 1 me produce una solución. O sea que yo tendría acá x sub 1 y sub 1 igual a 1, 1. Pero recuerden que yo hoy excluí
y igual a 0 y x igual a 0, dije, ¿no es cierto? Expresamente, porque acá si y vale 0 y x vale 0, simultáneamente me dan también solución a esta situación. Por lo que estoy viendo acá que x sub 2 y sub 2 igual al par ordenado 0, 0, también me dan vida a una situación de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Puede ser o no? O que no me comí ninguna solución. Bueno, si esto es así, tengo dos puntos críticos. Voy a considerar acá la derivada parcial respecto de x respecto de x nuevamente. Fíjense que la derivada respecto de x tiene esta forma. ¿Se entiende? Y si tengo que derivar esto respecto de x nuevamente, me voy a encontrar con que esto es igual al factor constante y por la derivada de ese otro factor, que en este caso es menos 1, menos, o sea que esto es igual a menos 2i. ¿Puede ser? Controlen por favor, porque yo estoy ahí en el aire. Y la derivada parcial respecto de i dos veces, acá me va a dar este factor constante x, y si derivo respecto de i esto, me da menos 1, o sea que me da negativo. Menos, si derivo respecto de esto, es menos x, ¿no es cierto? O sea que esto me da menos 2x. Y si planteo la derivada parcial respecto de x derivado respecto de y, acá fíjense que me va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, que es 3 menos x menos y, estoy haciendo en voz alta, menos el primero por la derivada del segundo, que es negativo, por lo tanto me queda más. Y me queda este otro factor menos, derivado respecto de y, que es menos x. ¡Wow! Bueno, ¿cuánto vale f sub xx en el par 0, 0? En el par 0, 0 vale 0. ¿Cuánto vale f sub xx en el par 1, 1? Y vale menos 2. ¿Cuánto vale f sub y en el par 0, 0? Y vale 0, parece. ¿Y cuánto vale f en el par 1, 1? Y vale menos 2, parece. Si mi cuenta está bien hecha. ¿Y cuánto vale la cruzada en el par 0, 0? Y en el par 0, 0 vale 3, parece ser que vale, ¿no? Puede ser, porque 0, 0, todo, sí, vale 0. ¿Y cuánto vale la derivada cruzada en el 1, 1? Y en el 1, 1, fíjense que esto es 3 menos 2, o sea que es 1, más 1 menos 1. O sea que esto es 1. Entonces, acá tengo h en 0, 0. H en 0, 0 es igual a f sub xx en 0, 0, f sub ii en 0, 0, menos f sub xy al cuadrado en 0, 0, y esto es igual, para el caso 0, 0, bueno, es igual a 0 por, el otro daba 0, menos 3 elevado al cuadrado, y esto es menos 9, ¿no es cierto? Entonces, en 0, 0, y fíjense que f en 0, 0 vale 0, ¿no es cierto? O sea que en la terna ordenada 0, 0, 0, 0, tengo yo un punto de silla. ¿Cuánto vale h en 1, 1? Es f en xx en 1, 1, por f sub y en 1, 1, menos f sub xy cuadrado en 1, 1, y esto que está acá en 1, 1 vale menos 2, por en 1, 1 vale menos 2, menos 9. ¿Puede ser? Y esto que está acá es 4, o sea que esto que está acá es 4 menos 9,
Y esto que está acá es igual a menos 5, ¿puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? Sí, parece que sí. Profe, no es Profe, ¿por qué es 9? 9 ¿9 era 0,1? en vez de 9. De a uno, de a uno, de a uno. F sub XX vale menos 2. Hasta ahí lo puse bien. Sí. F sub II vale menos 2 también. Y F sub XI... Ah, no, no. yo copié mal, Perdón. Exijo disculpas. Esto sería menos, en 1, 1, sería 1 al cuadrado, ¿no es cierto? O sea que esto que está acá es 4 menos 1, y esto que está acá es, si mi cuenta está bien hecha ahora, es 3, ¿no es cierto? Y esto es positivo. Y la derivada parcial sub xx en 1, 1 es igual a menos 2. Hice bien, menor que 0. Entonces, ¿qué tengo? En 1, 1, y fíjense que en 1, 1 la función vale 3 menos 2 es 1 por 1, o sea, 1 parece que vale, ¿no? Controlen mis cuentas, por favor. Tengo una condición de máximo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Igual a 1. ¿Puede ser? Creo que hice bien mi cuenta. Creo. ¿Preguntas? No, se entendió re bien. Bueno, yo les sugiero que le peguen una leída. Le voy a pasar a Gustavo esto para que le peguen una mirada, que hemos escrito mucho hoy también. Y la clase que viene vamos a mirar las condiciones que tienen que cumplir las cosas estas cuando existen situaciones que están condicionadas o situaciones de extremos condicionados, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vemos en la clase que viene. Una de esas. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, la función auxiliar que usamos, H, ¿cómo la Sí. podemos encontrar en los libros? Hessiano. Hessiano, ok. Sí, pero busquen extremos de funciones, o sea, busquen formalmente el título extremos de funciones y se van a encontrar con todos. Se van a encontrar con toda esta situación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta adicional? No. Bueno, entonces, los dejo y le paso a Gustavito